Explicar la estructura que se modeló. Ya, la estructura que se modela tiene que ver con las diferentes capas que hay en el suelo, ya sea de la superficie o del subsuelo, ya existiendo horizonte entre una y la otra, ya. Se tienen los datos de la altura de la capa superficial, de la capa subsuelo, las porosidades que tiene y la pendiente de la muestra, ya. Explique las secciones ya, la sección tiene que ver al total que abarca esta muestra, ya la sección de la capa superficial serían 30 y la capa subsuelo serían 70, ya. Eso sería. Explicar cómo se calculan los distintos volúmenes. El volumen va a depender estrictamente de la sección que se ocupe, ¿ya? Y de la altura que ésta tome. O sea, el volumen va a estar determinado por la sección por altura. ¿Ya? Ahí está el volumen que tenemos. En nuestro primer caso. ¿Cómo se calcula el factor de la porosidad? El factor de la porosidad va a depender exclusivamente del volumen de los poros, ya que la fórmula descrita en pantalla, el volumen de los poros juega un rol bastante importante, ¿ya? Compare las respectivas conductividades y explique cuál es su diferencia. Ya, las conductividades son bastante similares y eso tiene que ver por la cantidad de agua que filtra por el suelo, ¿ya? Y esto se explica que es una medida de suelo bastante normal y un espacio con el otro no es bastante diferente. Entonces tienen una conductividad bastante igual. El radio de los poros se calcula mediante el factor de porosidad que habíamos calculado anteriormente, por la constante que nos dan y por el largo de la arcilla. Así se puede determinar el radio del capilares, ¿ya? Bastante simple. Compara la respectiva resistencia hidráulica y explica cuál es su diferencia. Ya, la resistencia hidráulica superficial se nota que es bastante más pequeña que la del subsuelo. Eso tiene que ver porque la superficial avanza más rápido porque es menos viscosa. ¿Cómo se calcula la resistencia en sistema B? Se calculan todas las resistencias por separado y cuando se quieren juntar una resistencia con otra se suman mediante esta fórmula, ¿ya? Que dice resistencia total es 1 partido en resistencia 1 más 1 partido en resistencia 2, ¿ya? ¿Cómo se calcula el flujo total? El flujo total tiene que ver estrictamente con la ley de Darcy y es que la resistencia acompañada de su flujo va a determinar la diferencia de presión. O sea, si tenemos diferencia de presión y resistencia podemos determinar su flujo. ¿Cómo se calculan los flujos correspondientes? Flujo tiene que ver con la resistencia, ya la acabamos de decir, y la resistencia va a depender estrictamente del flujo, ¿ya? Y ahí está la fórmula de resistencia. Describa cómo se calcula la velocidad total. La velocidad total va a ir determinada por el flujo, ¿ya? Y su sección. O sea, a mayor sea su flujo y su sección, no, y a mayor sea su flujo y menor sea su sección, son indirectamente proporcionales. A mayor sea su flujo y menor sea su sección, la velocidad va a ser más rápida. En cambio, a menor sea su flujo y mayor sea su sección, la velocidad va a ser más pequeña. Compara las velocidades de las cuatro situaciones que se estudian. Ya, como apreciamos entonces, nuestro flujo a menor sea, la velocidad va a aumentar. ¿Ya? Eso sería.